Cada mañana que despertamos es un regalo de Dios, una nueva oportunidad para servirle y caminar en su gracia. En México lo sentimos desde los primeros rayos. El gallo canta en el rancho, la ciudad empieza a vibrar con el ruido de los camiones y en muchas casas suenan las mañanitas en el celular que hace de despertador. Pero más allá de la rutina, hay una pregunta que marca el rumbo del día. ¿Cómo empezamos de manera que agrade al Señor? ¿Qué hábitos desea Dios de nosotros al amanecer? La respuesta no está escondida ni es complicada. A Dios le deleita que lo busquemos primero. Y cuando elegimos hacerlo, el resto del día cambia de tono, como cuando el mariachi entra con el acorde correcto y todo el salón se ordena alrededor de la melodía. Hábito número 1, comenzar con oración al romper el alba. Cuando la luz empuja a la oscuridad y el cielo se pinta de naranja sobre los volcanes o sobre los cerros, Dios nos concede un inicio nuevo. No importa lo de ayer, sus misericordias son nuevas cada mañana. La cuestión real es, ¿cómo damos el primer paso? ¿Con qué disposición abrimos el día para honrar a Dios e invitar su presencia a nuestras decisiones, a nuestras conversaciones, a nuestras prisas? La oración es la llave, no es un rito frío ni una tarea religiosa más en la lista. Es el fundamento de nuestra relación con el Creador, es la conversación viva donde derramamos el corazón y alineamos el espíritu con su voluntad. Como quien ajusta la brújula antes de salir al camino, piénsalo con honestidad. ¿Qué es lo primero que ocupa tu mente cuando abres los ojos? ¿La carga del trabajo? ¿Los mensajes pendientes? ¿La preocupación por la escuela de los niños? ¿El tráfico de la CDMX? ¿El pago de la renta? ¿La salud de la abuelita? A la mayoría se nos dispara la mente como carrera de caballos, pendientes por completar, fechas límite, notificaciones, problemas que exigen solución. Pero antes de todo eso, antes de que el ruido del mundo llene nuestra cabeza, existe una elección sencilla y poderosa: volvernos a Dios. Primero, cuando oramos al despertar, reconocemos que lo necesitamos. Es un gesto de humildad que dice: Señor, yo no puedo solo. Necesito tu sabiduría, tu fuerza y tu guía. Y Dios honra esa búsqueda sincera. Se acerca a los que se acercan. Mira el ejemplo de Jesús. El Evangelio nos cuenta que se levantaba muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, y se iba a un lugar apartado a orar. Si el Hijo de Dios, perfecto y santo, consideró indispensable hablar con el Padre antes de cualquier actividad, ¿cuánto más nosotros? Orar no es usar palabras especiales ni hablar largo para impresionar al cielo. Dios no busca perfección en el vocabulario, sino sinceridad en el corazón. A veces la oración más poderosa al amanecer cabe en una frase: Señor, te necesito. Otras veces es un silencio consciente frente a Él, respirando profundo, dejando que su paz entre como brisa por la ventana abierta. La oración cambia la perspectiva, no siempre transforma de inmediato las circunstancias. El jefe exigente seguirá haciéndolo, el camión seguirá tardando, el diagnóstico seguirá en proceso, pero sí nos transforma por dentro. Desplaza la mirada de la montaña del problema al Dios que mueve montañas. Nos recuerda que no caminamos solos y que Él sigue en control. Cuando pones el día en manos de Dios, tu paso se vuelve distinto. No te domina el miedo con la misma fuerza, ni la prisa te gobierna igual. Sabes que el mismo que sostiene el universo sostiene tu agenda, tu ánimo y tu familia. Además, la oración temprana marca el tono espiritual del día entero. Imagina tu mente como una taza vacía al despertar. Lo primero que viertes le da sabor al resto. Si la llenas con redes sociales, malas noticias o chismes, eso perfumará o contaminará tus pensamientos. Si la llenas con oración, la impregnas de paz, fortaleza y claridad. Piensa en la cocina mexicana. Un buen caldo se define por el primer sofrito. Así la vida interior, el primer sofrito del alma debe ser la presencia de Dios. Muchos dicen:
No tengo tiempo para orar en la mañana, pero en realidad siempre hacemos espacio para lo que valoramos. El enemigo lo sabe y por eso buscará distraerte, que te gane el sueño, que te absorba el celular, que creas que al rato oras. ¿Vale la pena pelear ese minuto sagrado? No necesitas un oratorio con vitrales. Puedes orar antes de bajar de la cama o mientras preparas café de olla o en el camión rumbo al trabajo o caminando al tianguis. Lo importante es priorizar primero Dios, luego lo demás. Y si puedes apartar un rinconcito, una silla junto a la ventana, una estampita de la Guadalupana, una Biblia con post-its. Ese altar doméstico te recordará a quién perteneces. La oración matutina también es protección espiritual. No sabemos qué traerá el día, qué tentaciones se asomarán, qué conversaciones difíciles surgirán, qué accidentes intentarán sorprendernos. Cuando oramos, nos vestimos con la armadura de Dios. Pedimos sabiduría para decidir, paciencia para tratar con el cliente difícil, amor para responder al que nos habla mal, dominio propio para no caer en el mismo tropiezo de siempre, valentía para dar un paso de fe. Es como salir a la calle con buen calzado. Puede haber piedras, pero no te lastiman igual. Ser específicos ayuda. Señor, dame palabras justas en la junta. Guárdame en carretera hasta Puebla. Pon guarda en mi boca cuando me provoquen. Enséñame a ser generoso hoy aunque ande corto de efectivo. Recuerda a mi corazón que no estoy solo. También ayuda a dar gracias antes de ver el resultado, como quien se sienta a la mesa confiando en que el pan saldrá del horno. Gracias porque me darás lo necesario para este día. Esa gratitud temprana abre la puerta a su paz. Si te cuesta ser constante, no te condenes. Empieza pequeño y fiel. 5 minutos bien enfocados valen más que media hora distraída. Usa anclas sencillas, una oración escrita pegada al espejo, una alarma con un versículo, un rosario en la mochila, una playlist de alabanzas suaves que suenen mientras te bañas. El objetivo no es cumplir, sino encontrarte con Dios. Verás que, como el buen pan dulce, se vuelve un antojo que el alma busca cada mañana. Recuerda, la oración no depende de sentir fuego cada vez. Habrá días secos y otros intensos, pero cada vez que vuelves tu corazón al Señor al amanecer, te acercas un paso más. Él ve tu esfuerzo y lo honra. Y aunque no cambie el clima exterior, el calor en el camión, la fila en el banco, el ruido del vecino, sí establece en ti un clima interior distinto, uno de quietud, confianza y propósito. Cuando buscamos primero a Dios, todo lo demás encuentra su lugar. Así comienza un día bien vivido, con oración, con el alma puesta en sintonía, con la convicción de que no caminamos solos. El segundo hábito que agrada a Dios en las mañanas es abrir la Biblia y permitir que su palabra alumbre nuestro camino. A México, donde la vida corre con tanta prisa entre el metro lleno, el tráfico en periférico y la rutina en la oficina o en el campo, necesitamos un faro que nos oriente. La Escritura no es un libro polvoriento para dejar en la repisa junto a las fotos antiguas. Es el alimento diario que da sentido a cada jornada. Como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando comenzamos el día leyendo, aunque sea un pasaje, el alma recibe dirección. Es como consultar el mapa antes de viajar. Sabes por dónde ir y evitas perderte en caminos equivocados. Muchos piensan que leer la Biblia requiere horas de estudio y comentarios teológicos complicados, pero la realidad es que Dios puede hablarte con un solo versículo. Basta abrir el Evangelio y encontrarte con la voz viva de Cristo. Por ejemplo, leer El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Mientras preparas el lonche para los hijos, puede transformar tu ánimo. De pronto recuerdas que no estás luchando solo por pagar la colegiatura, sino que Dios provee. O leer, vengan a mí los que están cansados y agobiados mientras haces fila en el camión, te recuerda que puedes descargar tu cansancio en Jesús,
La palabra es un espejo y un consuelo. Te muestra en qué corregirte y te anima a seguir adelante. En la cultura mexicana tenemos muchas tradiciones religiosas, pero a veces falta el contacto personal con la Escritura. Abrir la Biblia en la mañana no debe ser visto como algo exclusivo de los sacerdotes o de las catequistas. Es un derecho de todo creyente. La Biblia es carta de amor dirigida a cada hijo. Si dejas que las noticias del noticiero marquen tu mente al despertar, vivirás con temor y queja. Pero si dejas que la voz de Dios sea la primera noticia, tu corazón se llenará de esperanza. La diferencia se nota en la actitud. ¿No reaccionas igual al problema si vienes fortalecido con la palabra? Un ejemplo sencillo. Supongamos que lees en Proverbios la respuesta: suave aplaca la ira. Ese mismo día tu compañero de trabajo te habla con enojo. Gracias a ese versículo fresco, recuerdas responder con calma en vez de explotar. O lees en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y justo enfrentas un reto financiero. Ese versículo se convierte en tu escudo contra la desesperación. Así funciona la Escritura. No solo informa, sino que transforma la manera en que vives cada momento. En México abundan las historias de familias que se reúnen a leer la Biblia. En un barrio sencillo, la abuela saca su Biblia gastada y lee un salmo antes de que los nietos vayan a la escuela. En una colonia de Monterrey, un joven abre la Biblia en su celular mientras espera el camión. En un pueblo de Oaxaca, los campesinos comparten la lectura antes de salir al campo. En todos esos lugares, la palabra se convierte en raíz y guía. No importa si tienes una Biblia de lujo o una edición económica, lo importante es abrirla y dejar que hable. Ahora bien, no basta con leer mecánicamente. Se trata de meditar, de saborear las palabras, como un buen taco al pastor. No lo tragas de golpe, sino que disfrutas cada bocado. Lo mismo con la Escritura. Subrayar, repetir, reflexionar qué significa para ti hoy. Pregúntate, ¿qué me dice este pasaje? ¿Cómo puedo aplicarlo en la oficina, en mi casa, en la relación con mis padres o mis hijos? Ese ejercicio convierte el texto en vida y cuando menos lo piensas, la Biblia empieza a moldear tu carácter, te vuelve más paciente, más sabio, más misericordioso. Hay quienes dicen: yo no entiendo la Biblia, está muy complicada. Pero recuerda que el Espíritu Santo es el maestro interior. Si le pide: Señor, abre mis ojos, Él te dará luz. No necesitas ser teólogo para recibir dirección. Basta un corazón dispuesto. Dios se encarga de revelar lo que necesitas en el momento justo. Por eso conviene orar antes de leer. Háblame hoy, Señor, y después dejar que una frase resuene en tu mente durante el día. Verás que en medio de la rutina, esa frase volverá a ti como recordatorio divino. La palabra también fortalece contra la tentación. Jesús mismo, cuando fue probado en el desierto, respondió con versículos, no usó argumentos filosóficos, sino la Escritura. Si llenamos la mente con la Biblia por la mañana, cuando llegue la tentación tendremos municiones para resistir. Es como cargar el celular en la madrugada. Durante el día podrás usarlo sin que se apague. La Biblia es esa carga espiritual, te prepara para enfrentar los retos y te mantiene conectado al Creador. Además, leer la Biblia en familia une corazones, padres e hijos compartiendo un capítulo, esposos leyendo juntos un salmo antes de salir al trabajo, amigos reflexionando en un café sobre un pasaje. Esos momentos generan unidad y siembran fe en las nuevas generaciones. En un país donde hay tanta violencia y desánimo, la palabra es antídoto, enseña valores, da dirección y recuerda la presencia constante de Dios. Cada hogar mexicano que abre la Biblia en la mañana se convierte en un faro de luz en su colonia. Por eso, el segundo hábito es claro: alimentarse de la palabra. No dejes que el día comience con solo pan y café. Agrega el pan espiritual,
Verás cómo tu mente se aclara, tu ánimo se levanta y tus decisiones se alinean mejor. Como dice Josué, medita en este libro de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperarás en tu camino y todo te saldrá bien. Empezar el día con la Biblia es como sembrar buena semilla. Tarde o temprano dará fruto. Haz la prueba y notarás la diferencia. El tercer hábito que alegra el corazón de Dios al comenzar el día es la gratitud. Dar gracias no solo cuando todo va bien, sino sobre todo en medio de lo cotidiano y aún en la dificultad. En México, la gratitud está profundamente ligada a nuestra cultura. Al recibir un plato de comida decimos gracias. Al subirnos al microbús le agradecemos al chofer. Cuando alguien nos abre la puerta respondemos muy amable. Pero la gratitud que Dios busca va más allá de la cortesía. Es una actitud interior, un reconocimiento constante de que todo lo que tenemos proviene de Él. Como enseña la Escritura, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando despiertas, lo primero que puedes decir es gracias, Señor, por un día más. A veces parece trivial, pero no lo es. Hay quienes no lograron abrir los ojos hoy. Cada aliento es un regalo inmenso. Dar gracias desde temprano cambia la óptica. En vez de fijarte en lo que falta, valoras lo que ya tienes. Piensa en una típica mañana mexicana. Escuchas a los vendedores ambulantes gritar, tamales oaxaqueños. Huele el café recién hecho. Los niños corren para vestirse y tú das gracias porque tienes familia, techo, alimento. Esa simple práctica inunda el corazón de paz, no niega los problemas, pero pone el foco en la fidelidad de Dios. La gratitud también nos protege de la amargura. El que agradece no se queja con la misma facilidad. Si cada día encuentras 3 cosas por las que dar gracias, verás que la actitud se transforma. Puede ser algo tan sencillo como gracias porque salió el sol, gracias porque tengo trabajo aunque sea pesado, gracias por la sonrisa de mi hijo. Esa disciplina entrena al corazón para reconocer la bondad divina incluso en lo pequeño. Como dice un dicho popular, el que no agradece lo poco, no merece lo mucho. Un ejemplo bíblico claro es el de los 10 leprosos. Jesús los sanó a todos, pero solo uno regresó a dar gracias. Y ese que volvió no solo recibió sanidad física, sino salvación. La gratitud abre puertas que la indiferencia mantiene cerradas. En la vida diaria también lo vemos cuando alguien te agradece sinceramente. Tu corazón se abre para seguir bendiciendo. Así es con Dios. Al agradecerle, no porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos, disponemos nuestro espíritu para recibir más de su gracia. La gratitud no siempre fluye de manera natural, sobre todo cuando hay dificultades. En México, muchas familias enfrentan carencias e enfermedades, inseguridad. Sin embargo, es ahí donde la gratitud se convierte en acto de fe. Dar gracias en medio de la necesidad es declarar que Dios sigue siendo bueno, aunque las circunstancias no lo parezcan. Es como cantar en medio de la tormenta. No apaga la lluvia, pero cambia la atmósfera del corazón. El apóstol Pablo, aún estando en la cárcel, escribía himnos de gratitud. Si él pudo hacerlo entre cadenas, nosotros también podemos hacerlo en medio del tráfico, de la falta de dinero, de los problemas familiares. La gratitud también se puede expresar con acciones. No se queda en palabras, sino que inspira servicio. Cuando reconoces que Dios te ha dado, te nace compartir. Así, un joven que agradece tener estudios decide dar tutorías gratuitas a niños de su colonia. Una familia que agradece tener pan diario lleva despensas a vecinos necesitados. Un abuelo que agradece la vida visita a enfermos en el hospital. La gratitud se traduce en obras y esas obras glorifican a Dios. Como dice Santiago, la fe sin obras está muerta.
y la gratitud sin gestos también se enfría. Además, la gratitud fortalece las relaciones. En un matrimonio, cuando los esposos se agradecen mutuamente, se crea un ambiente de respeto y cariño. En la familia, cuando los padres dicen gracias a sus hijos y los hijos a sus padres, se cultiva la armonía. En la iglesia, cuando agradecemos a quienes sirven al lector, al músico, a la señora que limpia, se genera unidad. La gratitud es un pegamento invisible que sostiene comunidades, y si como pueblo mexicano practicáramos más la gratitud, habría menos envidia y más solidaridad. Una manera práctica de ejercitar este hábito es llevar un diario de gratitud. Antes de salir de casa, escribe 3 cosas por las que das gracias. Con el tiempo, tu lista crecerá y te sorprenderás de cuán bendecido eres. Otra práctica es expresarlo en voz alta, decirle a tu familia, gracias por estar, gracias por tu apoyo, o en oración, simplemente repetir, gracias Señor. Esa repetición sencilla es como una melodía que calma el alma. No necesitas grandes discursos. Un corazón agradecido vale más que 1000 palabras. Recuerda que el agradecimiento no depende de sentirte feliz. Hay días en que la carga pesa, pero la gratitud es una decisión. Al elegir dar gracias, aunque no sientas ganas, te alineas con la voluntad de Dios, y esa decisión abre tu vida a la paz que sobrepasa entendimiento. Como quien pone música alegre en una casa silenciosa, la gratitud llena de luz lo que parecía oscuro. Por eso, cada mañana dedica un momento para agradecer. Tu día no será el mismo. Enfrentarás con más valor y verás la mano de Dios en detalles que antes pasabas por alto. El cuarto hábito que alegra a Dios al inicio del día es la obediencia a su voluntad. No basta con orar, leer la Biblia y dar gracias. Todo eso debe desembocar en un corazón dispuesto a obedecer. En México sabemos lo que significa la obediencia en la vida cotidiana. Los hijos obedecen a sus padres, los alumnos a sus maestros, los trabajadores a sus jefes. Pero la obediencia a Dios es más profunda. Es reconocer que Él es Señor y que sus caminos son mejores que los nuestros. Como dice el profeta Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, declara el Señor. Cuando amaneces y entregas tu jornada a Dios, la obediencia es la decisión de caminar conforme a su instrucción, aunque no siempre entiendas el porqué. Muchos quieren que Dios bendiga sus planes sin antes preguntarle si esos planes son suyos. La verdadera obediencia comienza con un sí. Antes de conocer todos los detalles, es como Abraham, que salió de su tierra sin saber a dónde iba, confiando solo en la promesa divina. Esa confianza obediente agradó tanto a Dios que lo convirtió en padre de multitudes. En nuestra vida diaria, obedecer puede significar cosas pequeñas: perdonar a quien nos ofendió, ser honestos en el trabajo, cumplir con nuestras responsabilidades aunque nadie nos vea. Cada acto de obediencia es una semilla que produce fruto de bendición. La cultura mexicana tiene ejemplos de obediencia humilde. Piensa en la Virgen de Guadalupe, que al aparecerse a Juan Diego le pidió llevar un mensaje al obispo. Juanito, con miedo y sencillez, obedeció. Gracias a esa obediencia, millones conocieron el amor de Dios. Lo mismo pasa cuando tú obedeces una instrucción divina. No sabes a cuántas personas puedes impactar. A veces obedecer cuesta porque significa renunciar a algo que nos gusta o dejar un camino cómodo, pero la obediencia siempre trae recompensa. Jesús mismo dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Su satisfacción venía de obedecer, no de complacer sus propios deseos. Cada mañana podemos preguntarle a Dios: ¿qué quieres de mí hoy? Esa simple oración abre el corazón a la dirección divina. Puede que la respuesta sea algo sencillo, como llamar a un amigo para animarlo, ser paciente con un hijo inquieto,
compartir tu comida con alguien necesitado, o puede ser un desafío mayor, como tomar una decisión honesta, aunque te cueste dinero. La obediencia se prueba en lo práctico, y cuando decimos sí en lo pequeño, Dios nos confía cosas grandes. Como dice Jesús, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho lo será. La obediencia también nos libra de problemas. Muchas veces sufrimos por hacer lo contrario a lo que Dios manda. Tomamos decisiones apresuradas, mentimos para salir del paso. Buscamos atajos que parecen fáciles pero terminan en dolor. La obediencia es como un cinturón de seguridad. Al principio puede incomodar, pero cuando llega un choque te salva la vida. Dios no pone mandamientos para limitarnos, sino para protegernos. En un país como el nuestro, donde abundan las tentaciones de corrupción y engaño, obedecer a Dios es un acto contracultural. Pero es precisamente ese testimonio el que brilla en la oscuridad cuando alguien ve que eres íntegro. Aunque todos hagan trampa, se pregunta qué te mueve, y entonces puedes hablarles del Señor. Obedecer a Dios no siempre trae aplausos humanos. A veces serás criticado o ridiculizado. Tal vez en tu trabajo te digan que eres ingenuo por no arreglar las cuentas, o que eres anticuado por no seguir las modas del mundo. Pero recuerda que el aplauso del cielo vale más que la aprobación de los hombres. En la Biblia vemos a Daniel que obedeció orando 3 veces al día, aun cuando estaba prohibido. Por esa obediencia fue lanzado al foso de los leones, pero Dios lo libró, y su fe fue reconocida por todo el imperio. Así también tu obediencia puede ser el milagro que otros necesitan ver. La obediencia también trae paz. Cuando haces lo correcto delante de Dios, tu conciencia está tranquila, aunque otros no lo entiendan. Es como dormir con la ventana abierta y sentir el aire fresco. Sabes que no escondes nada, que caminas en la luz. Esa paz no se compra con dinero. Muchos buscan satisfacción en placeres o logros, pero solo quien obedece a Dios experimenta la paz de estar en su voluntad, y esa paz se refleja en tu rostro, en tu trato con los demás, en la manera en que enfrentas los retos. Un ejercicio práctico cada mañana es someter tu agenda a Dios. Antes de lanzarte al día, pon tus planes en sus manos y di: si tú quieres, esto haré. Si no, muéstrame el camino correcto. Esa disposición abre espacio para que el Espíritu Santo te corrija cuando intentas desviarte. Y aunque a veces la obediencia signifique esperar cuando quieres correr o avanzar cuando preferirías quedarte cómodo, siempre resultará en bien. Dios conoce el futuro que tú no ves. Confiar en su dirección es como seguir a un guía experto en una montaña. Aunque el sendero parezca difícil, llegarás seguro a la cima. En conclusión, el cuarto hábito matutino es decidir obedecer. No se trata solo de sentir bonito al orar o emocionarse con un versículo, sino de vivirlo. La obediencia convierte la fe en acción, las palabras en hechos, y cuando cada mañana eliges obedecer, construyes una vida sólida, capaz de resistir cualquier tormenta. Como dijo Jesús, el que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Haz de la obediencia tu hábito diario y verás cómo Dios honra tu fidelidad al comenzar el día con oración, palabra, gratitud y obediencia. El corazón se va entrenando en una disciplina espiritual que abre espacio para un quinto elemento esencial, la dependencia del Espíritu Santo. En México, donde la vida se mueve entre la tradición y la modernidad, entre la devoción popular y los retos de la sociedad actual, es fácil intentar resolver todo con esfuerzo propio. Muchos pensamos, si trabajo más horas, si me esfuerzo más, si consigo más contactos, todo saldrá bien. Pero la verdad es que necesitamos la guía constante del Espíritu. Jesús prometió, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esa promesa sigue vigente hoy en Iztapalapa, en Guadalajara, en Chiapas,
en cada rincón de nuestro país. Depender del Espíritu Santo no significa esperar pasivamente que las cosas sucedan sin hacer nada. Más bien es caminar atentos a su voz, reconocer que no lo sabemos todo y que Él sí ve lo que nosotros no vemos. Es como manejar por las calles de la Ciudad de México, aunque conozcas la ruta. Siempre hay obras, tráfico, bloqueos inesperados. Una aplicación de mapas actualizada puede advertirte y proponerte otra vía. Así es el Espíritu, te señala peligros, te redirige, te recuerda lo que dijo Jesús. Sin su guía, podemos quedar atrapados en caminos que parecen buenos, pero llevan a la frustración. Cada mañana es vital pedir: Espíritu Santo, lléname hoy. No basta con haberlo sentido el domingo en la misa o en una oración especial. Necesitamos su presencia diaria como el pan de cada día. Su gracia se renueva. Cuando lo invitamos, nos da sabiduría para decisiones pequeñas y grandes, desde cómo hablar a un compañero difícil hasta qué rumbo tomar en una situación crítica. Su voz a veces se manifiesta como una convicción suave en el corazón, otras como un recuerdo de un versículo, otras como paz que confirma un paso. La clave es estar dispuestos a escuchar. La dependencia del Espíritu también trae fortaleza en la tentación. Todos enfrentamos luchas. El enojo que hierve en el tráfico, la tentación de mentir en un trámite, la presión de amigos para hacer lo indebido. El Espíritu es como un entrenador que susurra: tú puedes resistir, yo estoy contigo. Sin Él, caemos fácilmente. Con Él, tenemos poder para decirnos, Pablo lo expresa claro: anden en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. Esa promesa no es teoría, es experiencia real para todo creyente que se rinde cada mañana. En nuestra cultura, donde la religiosidad a veces se queda en ritos, depender del Espíritu es volver la fe algo vivo. No se trata solo de rezar oraciones memorizadas, sino de caminar de la mano de un Dios que habla y actúa. Imagina a una madre en Puebla que al despertar pide al Espíritu paciencia con sus hijos, o a un joven en Monterrey que ruega por valentía para dar testimonio en la universidad, o a un campesino en Michoacán que busca sabiduría para enfrentar la sequía. En todos esos contextos, el Espíritu responde, porque Él no está limitado por lugar ni circunstancia. Dependencia también implica sensibilidad. Hay momentos en que el Espíritu nos impulsa a actuar, a ayudar a alguien, callar en vez de discutir, cambiar de plan, aunque ya esté organizado. Al obedecer esos impulsos santos, descubrimos que eran piezas en un plan mayor. Quizá pensabas que era coincidencia ver a un vecino y saludarlo, pero resultó que necesitaba ánimo ese día. Quizás sentías orar por alguien sin razón y luego supiste que estaba en crisis. Esa sensibilidad se cultiva escuchando cada mañana: aquí estoy, Espíritu Santo, háblame. Una práctica útil es comenzar el día con un tiempo de silencio consciente en un país tan ruidoso como el nuestro, con claxones, música de banda, pregones de vendedores. Aprender a guardar silencio interior es un reto, pero ese espacio permite percibir la voz de Dios en medio del ruido. Algunos encienden una veladora frente a una imagen, otros simplemente respiran profundo y dicen: ven, Espíritu Santo. No importa el formato, lo importante es abrir el corazón. Ese hábito cambia la calidad de tu jornada. De pronto, lo que antes te alteraba, tanto pierde fuerza, porque llevas dentro la paz de Dios. También hay que recordar que el Espíritu Santo nos da dones y frutos. No solo guía, también capacita. Tal vez necesites paciencia extra con tu familia. Él la produce. Quizás requieras valentía para predicar. Él la infunde. Te falta alegría. El Espíritu la derrama como un río que brota en medio del desierto. Y esos frutos no son para presumir, sino para bendecir a otros. Cada mañana al decir Espíritu Santo,
te cedo el control, le das permiso de formar a Cristo en ti y la gente lo nota. Ven tu amabilidad, tu dominio propio, tu esperanza firme en medio de problemas. Finalmente, depender del Espíritu no significa que la vida será fácil, sino que nunca estarás solo. Él es el consolador prometido, el que sostiene cuando faltan fuerzas. En México sabemos lo que es atravesar crisis, terremotos, huracanes, violencia. En todas esas pruebas, el Espíritu ha fortalecido a miles que claman, no puedo más. Ypsilon siempre responde, con paz, con dirección, con compañía. Por eso, hacer del Espíritu Santo tu aliado diario es un hábito que agrada profundamente a Dios. No es opcional, es vital. Cada mañana, rinde tu voluntad y dile, sin ti nada puedo, contigo todo es posible. La oración, la palabra, la gratitud, la obediencia y la dependencia del Espíritu Santo forman un fundamento sólido, pero hay un hábito más que puede transformar por completo las mañanas: el ayuno espiritual. En México, donde la comida es parte esencial de nuestra cultura, desde los tamales en la mañana, las tortas ahogadas, hasta el café de olla con pan dulce, hablar de ayuno puede sonar extraño. Sin embargo, en la Biblia, el ayuno no es simplemente dejar de comer, sino apartar un tiempo para enfocarse en Dios con todo el corazón. El ayuno es una forma de decir, Señor, más que el alimento, yo necesito tu presencia. Es un acto de humildad que reconoce que dependemos de Él más que de cualquier otra cosa. Jesús mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, el alimento del alma es aún más importante que el alimento del cuerpo. Y aunque el pan de maíz o de trigo nos sostiene unas horas, la palabra de Dios nos sostiene para la eternidad. Cuando ayunamos en la mañana, estamos entrenando al cuerpo a someterse al espíritu. Estamos diciendo no a los deseos inmediatos para decir sí a lo eterno. En un país donde abundan las distracciones, el ayuno es un antídoto contra el ruido. Apaga lo superficial para abrir espacio a lo esencial. Es como cerrar la radio para escuchar con claridad la voz de alguien amado. El ayuno abre los oídos del corazón. El ayuno también tiene poder en la batalla espiritual. Muchos creyentes en México enfrentan cadenas que parecen inquebrantables, adicciones, mal carácter, heridas familiares. Jesús dijo que ciertos espíritus solo salen con oración y ayuno. No es magia ni superstición, es rendición total delante de Dios. Al negar al cuerpo, fortalecemos el alma, y esa disciplina nos prepara para enfrentar las tentaciones con una fe más firme. Algunos creen que ayunar es solo para pastores o muy santos, pero en la Biblia vemos que cualquier persona puede hacerlo. Reyes, profetas, pueblos enteros. El ayuno no se mide por el número de horas, sino por la sinceridad del corazón. Quizá alguien solo pueda ayunar dejando el desayuno una vez a la semana. Otro quizá se abstiene de redes sociales o de televisión por unas horas para buscar más de Dios. Lo importante no es la forma exacta, sino la intención, apartar tiempo y espacio para rendirse al Señor. El ayuno en la cultura mexicana puede vivirse de manera práctica y significativa. En lugar de desayunar de inmediato, toma ese tiempo para orar y leer un salmo. Si trabajas temprano, quizá puedes llevar un jugo ligero y ofrecer el resto del tiempo a Dios en silencio camino al trabajo. Si eres ama de casa, quizá decides no prender la televisión en la mañana y usar ese tiempo para interceder por tu familia. Cada decisión de ayuno, pequeña o grande, es un regalo que agrada al corazón del Padre. Otra bendición del ayuno es la claridad espiritual. Muchos se levantan con preocupaciones, deudas, exámenes, problemas laborales. En el ayuno esas cargas se presentan delante de Dios. Ypsilon trae claridad. Es como limpiar un vidrio empañado. De pronto ves con nitidez lo que antes parecía confuso.
Grandes decisiones en la Biblia fueron tomadas después de ayuno y oración. Moisés en el Sinaí, Daniel en Babilonia, la iglesia en Antioquía antes de enviar a Pablo y Bernabé. Si ellos necesitaban claridad, cuánto más nosotros. Ayunar también enseña a valorar lo que tenemos. En un país donde la comida es motivo de fiesta, ayunar nos recuerda que no todo gira en torno al placer inmediato. Nos hace agradecer lo que normalmente damos por sentado: un plato de frijoles, unas tortillas calientes, un café compartido. El hambre física abre espacio a un hambre más grande, la de justicia, santidad y presencia de Dios. Ese vacío en el estómago se convierte en una oración silenciosa: Señor, lléname tú. Finalmente, el ayuno es una forma de solidaridad. Cuando decides no comer una mañana y en su lugar oras, te unes a tantos en México y en el mundo que no tienen que desayunar. Esa empatía te impulsa a orar con más fervor, a compartir más generosamente, a ser sensible a las necesidades de otros. Así, el ayuno no solo transforma tu vida espiritual, sino también tu manera de amar al prójimo. La alabanza es un arma poderosa que muchas veces subestimamos en nuestra vida diaria. Desde que suena el primer gallo o el reloj despierta, tenemos la opción de comenzar con quejas o con canciones de gratitud. En México, donde la música acompaña cada momento, desde los mariachis en las plazas hasta los cantos, en las iglesias evangélicas o las procesiones católicas, la alabanza tiene un lugar especial en el corazón del pueblo. Y no es casualidad. Dios diseñó la alabanza para transformar el ambiente y renovar el espíritu. Cuando un creyente abre su boca para cantar, no importa si lo hace afinado o no, los cielos responden. La Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Eso significa que cuando entonamos un himno o incluso una sencilla frase como "Gracias, Señor", la presencia de Dios se manifiesta. No hay necesidad de un templo majestuoso ni de instrumentos profesionales. Basta un corazón sincero. La alabanza también cambia nuestra perspectiva. Tal vez amanecemos preocupados por las cuentas, los hijos, la salud, pero cuando comenzamos a cantar "Dios es fiel, Dios es bueno", esas palabras empiezan a levantar el ánimo. Es como mirar el cielo despejado después de una noche de tormenta. La circunstancia quizá no cambia de inmediato, pero nuestro corazón sí. La alabanza nos recuerda que nuestro Dios es más grande que cualquier problema. En la tradición mexicana existen innumerables cantos de fe. Algunos se cantan en bodas, otros en funerales, otros en reuniones familiares. Cada uno transmite esperanza en medio de las dificultades. Así como en la Biblia Pablo y Silas alabaron en la cárcel, muchos en México han levantado un canto en medio de la enfermedad, la pobreza o la persecución. Y lo sorprendente es que, tal como pasó con aquellos apóstoles, las cadenas espirituales se rompen cuando alabamos. La alabanza no se limita a canciones, también incluye palabras de gratitud, gestos de adoración, incluso el silencio reverente ante la presencia de Dios, levantar las manos en un pequeño cuarto, cerrar los ojos mientras viajas en el camión, agradecer a Dios por el día que comienza. Todo eso es alabanza. Lo que cuenta no es el escenario, sino la intención del corazón. Otra bendición de comenzar la mañana con alabanza es que protege la mente los pensamientos negativos. La ansiedad y las voces críticas pierden fuerza. Cuando la boca se llena de gratitud, el enemigo no resiste un corazón agradecido ni una lengua que proclama la bondad de Dios. Por eso muchos sabios de la fe aconsejan: cuando no sepas qué hacer, canta, porque al cantar el alma recuerda verdades que quizá la mente había olvidado. Además, la alabanza nos une como comunidad. En un país diverso como México, con regiones, acentos y culturas distintas, hay algo que nos hace uno: levantar juntos un cántico al Creador,
Esa unidad en la fe fortalece la Iglesia y envía un testimonio poderoso al mundo cada mañana. En distintos rincones, desde Chiapas hasta Baja California, miles de voces se unen en alabanza. Y esa sinfonía invisible sostiene al pueblo de Dios. Por último, la alabanza abre puertas a milagros, no porque la música sea mágica, sino porque conecta el corazón con la fe. Cuando alabamos, declaramos que Dios tiene el control y esa declaración activa nuestra confianza. No sabemos cómo vendrá la provisión o la sanidad, pero cantamos como si ya estuviera hecho. Esa fe agrada a Dios y mueve montañas. Así que cada mañana, además de orar, leer la palabra, dar gracias y ayunar, dedica un tiempo a alabar. Canta aunque no tengas guitarra, aunque tu voz sea tímida, aunque el cuarto esté vacío. Recuerda que no cantas para un público humano, sino para el Dios que te dio la vida. Y cuando tu voz se una a la melodía de millones en todo el mundo, experimentarás la verdad, que la alabanza cambia el corazón, cambia la atmósfera y cambia la historia. Después de orar, leer la palabra, ayunar y alabar, existe otro hábito que fortalece profundamente cada jornada. Escribir, Tal vez parezca extraño en una época dominada por los teléfonos inteligentes, donde la mayoría de los pensamientos se comparten en mensajes cortos de WhatsApp o publicaciones rápidas en Facebook e Instagram. Sin embargo, la práctica de tomar un cuaderno y un bolígrafo o incluso abrir un documento sencillo en la computadora sigue siendo un acto espiritual poderoso. En México, muchas personas aún conservan el hábito de llevar diarios, libretas de oraciones, cuadernos escolares reciclados, convertidos en memorias familiares. Escribir al amanecer puede convertirse en un altar personal donde Dios se encuentra con nosotros. Cuando escribimos, ordenamos el corazón. El papel se convierte en espejo del alma, un espacio donde derramar lo que pensamos y sentimos sin miedo al juicio ajeno. David escribió sus salmos, algunos de ellos gritos de angustia, otros cantos de alegría. Jeremías redactó sus lamentos en medio del dolor. Pablo plasmó cartas desde la cárcel que hoy siguen fortaleciendo a millones. Escribir no requiere talento literario, sino sinceridad. Cada palabra que nace de un corazón sincero puede transformarse en oración escrita. Comenzar la mañana escribiendo una breve lista de gratitud o copiando un versículo que tocó tu vida ayuda a fijar la mente en lo eterno. Es como sembrar semillas en la tierra fértil del alma. Con el tiempo, esas semillas brotan en recuerdos de fidelidad, en respuestas a oraciones, en lecciones aprendidas. Cuando enfrentas un día oscuro, regresar a esas páginas es como encender una linterna en la noche. Ahí están las pruebas de que Dios nunca falla. Además, escribir permite reconocer patrones espirituales. Tal vez descubres que siempre pides lo mismo a Dios y con el tiempo notas cómo Él ha respondido. O ves con claridad áreas en las que necesitas crecer, paciencia con la familia, disciplina en el trabajo, confianza en medio de la incertidumbre. El cuaderno se convierte en maestro silencioso que señala fortalezas y debilidades, victorias y tropiezos. En la cultura mexicana existen tradiciones hermosas ligadas a la escritura espiritual. Muchas abuelas guardan libretas con oraciones, novenas o reflexiones que han pasado de generación en generación. Ese tesoro escrito no tiene valor monetario, pero sí un peso eterno. Al escribir, dejemos un legado. Un día, quizá nuestros hijos o nietos leerán esas páginas y encontrarán guía, consuelo o esperanza. Como cuando uno descubre una carta vieja guardada en un cajón, de pronto, la voz de quien la escribió resuena viva y cercana. Escribir también libera. Hay pensamientos demasiado pesados para cargarlos en silencio. Al plasmarlos en papel, pierden parte de su poder sobre nosotros. Es como depositar en manos de Dios.
a través de la tinta, lo que no podemos decir en voz alta. Muchos psicólogos confirman que escribir ayuda a procesar emociones. Para un creyente, se convierte en una oración silenciosa, en un acto de entrega. No necesita recursos costosos, un cuaderno de papelería, un bolígrafo sencillo y un corazón dispuesto son suficientes. Cada palabra escrita en la presencia de Dios se convierte en acto de fe, incluso si tu letra es desordenada. Aunque uses abreviaciones, lo importante es que sea auténtico. Dios no mira la caligrafía, sino la intención. Imagina un México donde cada creyente dedicara 5 minutos cada mañana a escribir. Miles de páginas se llenarían con testimonios, promesas y oraciones. Esa corriente silenciosa de tinta formaría un río espiritual que correría por todo el país, conectando generaciones con la fidelidad de Dios. ¿Te imaginas qué poderoso legado dejaríamos? Escribir también nos ayuda a soñar con fe. Al anotar metas y proyectos en oración, invitamos a Dios a formar parte de ellos. Una persona que escribe: Señor, pongo en tus manos mi examen, mi negocio, mi familia, no solo expresa deseos, sino que deposita confianza, y cuando más adelante lee de nuevo lo escrito, se sorprende al ver cómo Dios respondió, tal vez de manera distinta a lo esperado, pero siempre con fidelidad. Otra manera práctica es mantener un diario de gratitud antes de salir de casa. Anota 3 cosas por las que agradeces. Quizá el abrazo de tu hijo, la oportunidad de tener trabajo, la belleza de un amanecer sobre el Popocatépetl. Esa disciplina entrena la mente para enfocarse en lo positivo. Con el tiempo, al repasar esas páginas, descubrirás un mosaico de bendiciones que antes pasabas por alto. También puedes usar la escritura para interceder. Escribe en nombres de personas por las que deseas orar, tu familia, tus amigos, incluso aquellos que te han hecho daño. Ver esos nombres en papel despierta compasión y te impulsa a orar con más fervor. Algunos creyentes en México guardan listas de oración en libretas pequeñas que llevan consigo. Esa costumbre sencilla fortalece la vida espiritual y crea un testimonio visible de amor y fe. Incluso escribir tus luchas más íntimas es válido. Señor, hoy me siento cansado, hoy me siento tentado, hoy me siento solo. Esas frases honestas son plegarias, y cuando un día regreses a leerlas, notarás cómo Dios te sostuvo, cómo ya no estás en ese lugar de dolor. Tu propio testimonio escrito será evidencia de que el Señor cumple sus promesas, así que no subestimes el poder de escribir cada mañana. No lo hagas como obligación, sino como un regalo a tu alma y como una ofrenda al Señor. Descubrirás que tus palabras no solo quedarán en papel, sino que formarán parte de la historia que Dios escribe contigo, y cuando ya no estés, tus escritos seguirán hablando, como siguen hablando los salmos de David o las cartas de Pablo. Tu diario puede ser la semilla que inspire a alguien más a buscar a Dios. Otro hábito fundamental que agrada a Dios en la mañana es bendecir a los demás. No se trata únicamente de recibir de Él su paz, su palabra, su espíritu, sino también de compartir con quienes nos rodean lo que hemos recibido. En la cultura mexicana tenemos una riqueza de expresiones que reflejan este hábito. Cuando alguien estornuda, decimos: Jesús te bendiga. Al despedirnos solemos añadir: que Dios te acompañe. En los pueblos todavía es común escuchar un Dios le pague como muestra de gratitud. Todo esto refleja un instinto espiritual de desear el bien al prójimo. Sin embargo, bendecir va más allá de palabras de cortesía. Es declarar la vida de Dios sobre las personas que encontramos a lo largo del día. Imagina que al despertar dedicas unos minutos a orar por tu familia. Puedes bendecir a tu cónyuge pidiendo paciencia y amor en su jornada, a tus hijos para que estén protegidos en la escuela, a tus padres para que gocen de salud. Esas palabras, aunque parezcan sencillas, tienen un poder espiritual enorme.
La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Al pronunciar bendición, está sembrando vida. En un país donde la violencia y la crítica son frecuentes, elegir bendecir es un acto de resistencia espiritual. Bendecir también implica cambiar el ambiente. Tal vez en casa haya tensiones, un hijo rebelde, un matrimonio con problemas, una economía ajustada, pero cuando alguien decide bendecir con sus palabras y acciones, la atmósfera comienza a transformarse. En lugar de reproches, ofreces ánimo. En vez de críticas, expresas gratitud. En vez de maldecir la falta de dinero, bendices lo que sí tienes. Esa actitud abre espacio para que la paz de Dios llene el hogar. En la tradición bíblica, los patriarcas bendecían a sus hijos al iniciar el día o antes de emprender un viaje. Esa costumbre dejó huellas profundas en las familias de Israel. En México podemos recuperar ese hábito antes de que los hijos salgan a la escuela, dedicar un momento para hacer la señal de la cruz en su frente y decir, Dios te bendiga. No es un gesto vacío, es impartir cobertura espiritual. Muchos adultos recuerdan con ternura esas palabras de sus abuelos o padres y reconocen que marcaron su fe. Bendecir no solo es para la familia, también se extiende al trabajo y a la sociedad. Un maestro puede bendecir a sus alumnos deseando éxito y sabiduría. Un comerciante puede bendecir a sus clientes con una sonrisa y un trato justo. Un empleado puede bendecir a su jefe orando por dirección en las decisiones, incluso en el transporte público. Puedes bendecir en silencio a quienes viajan contigo, pidiendo que Dios los guarde. Estas prácticas sencillas transforman la manera en que vemos a los demás, ya no como obstáculos, sino como prójimos amados por Dios. O México, donde abundan las expresiones negativas, groserías en el tráfico, críticas en la política, chismes en la oficina, necesitamos urgentemente recuperar la cultura de la bendición. Cada palabra positiva que pronuncias es una semilla de esperanza. Tal vez nunca veas el fruto inmediato, pero alguien lo recordará en el momento más necesario. Una frase como ánimo, Dios está contigo, puede ser el rayo de luz que evite que una persona caiga en desesperación. Bendecir también nos libra del egoísmo. Cuando nos enfocamos en los demás, dejamos de girar alrededor de nuestras preocupaciones. Jesús enseñó que hay más bendición en dar que en recibir. Al bendecir, estamos dando algo de nosotros: tiempo, palabras, gestos, oración. Y lo maravilloso es que esa generosidad regresa multiplicada. Quien bendice, recibe paz. Quien anima, es animado. Quien da esperanza, recibe esperanza. Una práctica concreta es preparar frases de bendición para usar cada mañana. Por ejemplo, que Dios te conceda sabiduría hoy, que el Señor te dé fuerzas para lo que enfrentes, que Cristo ilumine tu camino. Al acostumbrarte a usarlas, se vuelven parte natural de tu lenguaje. Y poco a poco notarás cómo tus relaciones se fortalecen y tus ambientes se transforman. No olvidemos que Jesús mismo bendecía constantemente. Bendijo a los niños, a sus discípulos, al pan antes de multiplicarlo. Su vida fue una corriente de bendición. Como seguidores suyos, estamos llamados a hacer lo mismo. No necesitamos un púlpito ni un micrófono. Basta un corazón dispuesto y labios que proclamen vida. Así que el noveno hábito es claro. Comienza tus mañanas bendiciendo. Hazlo en tu oración personal, en tu trato con la familia, en tu contacto con colegas y vecinos. Haz de la bendición tu lenguaje cotidiano. Verás que no solo cambia a los demás, sino también a ti mismo. Tu corazón se llenará de alegría al ver cómo la vida de Dios fluye a través de tus palabras, y entonces comprenderás que bendecir no es un gesto pequeño, sino un acto poderoso que agrada profundamente al Señor. Otro hábito que transforma las mañanas y agrada a Dios es servir a los demás desde temprano. Muchas veces pensamos en servicio solo cuando hay grandes actividades en la iglesia, campañas de ayuda o misiones.
Pero la verdad es que el servicio comienza en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que está al alcance de cada uno. En México, donde la hospitalidad y la solidaridad son valores muy arraigados, el servicio puede convertirse en una expresión diaria de fe que inicia en casa y se expande hacia la comunidad. Servir no siempre significa grandes sacrificios. A veces es preparar el desayuno con amor, tender la cama para que otro descanse, ayudar a un vecino a cargar sus bolsas o simplemente escuchar con paciencia a alguien que necesita desahogarse. Jesús mismo enseñó que el que quiere ser grande debe hacerse servidor de todos. En otras palabras, la verdadera grandeza se mide en la disposición de poner al prójimo por encima de uno mismo. Cada acto de servicio es como encender una vela en la oscuridad, pequeño, pero capaz de iluminar más de lo que imaginas. En la cultura mexicana abundan ejemplos de servicio cotidiano. En los pueblos es común que los vecinos compartan tortillas recién hechas o un poco de frijoles con quien lo necesite. En la ciudad, muchas familias preparan atole o tamales para vender, pero también regalan alguno a alguien que no puede pagar. Durante desastres naturales, como los terremotos o inundaciones, la solidaridad se desborda y vemos a jóvenes, ancianos y familias enteras sirviendo sin esperar recompensa. Ese espíritu refleja el corazón de Cristo y nos recuerda que servir es una manera poderosa de adorar. Comenzar la mañana con actitud de servicio cambia por completo la dinámica del día. Si te levantas pensando, ¿a quién puedo bendecir hoy?, tu mirada se abre a oportunidades que antes pasabas por alto. Tal vez notas que tu pareja necesita ánimo, que tu hijo requiere ayuda con la tarea, que tu compañero de trabajo necesita una palabra de aliento. El Espíritu Santo inspira esos gestos y Dios se agrada cuando transformamos la fe en obras tangibles. El servicio también nos protege del egoísmo. El corazón humano tiende a enfocarse en lo propio, mis problemas, mis metas, mis necesidades, pero cuando eliges servir, rompes esa burbuja y descubres la alegría de dar. Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Esa bienaventuranza se experimenta en lo simple, compartir tu comida, dar un aventón, donar unos minutos para escuchar. El servicio diario es medicina contra la indiferencia y el individualismo. Otro aspecto importante es enseñar el servicio a las nuevas generaciones. Muchos niños y jóvenes en México aprenden a orar y asistir a la iglesia, pero no siempre se les enseña a servir. Cuando ven a sus padres ayudando en casa, visitando a un enfermo o preparando alimentos para otros, comprenden que la fe se vive sirviendo. Esa enseñanza práctica deja huellas más profundas que cualquier discurso. El servicio también abre puertas para el Evangelio. Una taza de café ofrecida al vecino, un saludo amable al portero, un tiempo dedicado a visitar a alguien en el hospital. Todo eso crea puentes de confianza. Muchas personas en nuestro país han llegado a conocer a Cristo no primero por un sermón, sino por un acto de servicio que tocó sus corazones. Así lo confirma Jesús. Que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. No olvidemos que servir implica sacrificio, aunque sea pequeño. Tal vez significa levantarte más temprano para ayudar, renunciar a un poco de descanso, gastar energía en atender a alguien. Pero ese sacrificio no pasa desapercibido. Dios ve cada detalle y promete recompensa. Más aún, el servicio nos hace semejantes a Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Finalmente, el servicio matutino establece un tono de humildad para todo el día. Si inicias sirviendo, tu corazón permanece sensible, dispuesto, atento a las necesidades de los demás. Y esa disposición trae gozo, porque no hay mayor satisfacción que saber que fuiste instrumento de Dios para aliviar la carga de alguien más. Así que el 10º hábito es: busca servir desde la mañana. Hazlo en tu hogar,
en tu trabajo, en tu comunidad. No importa cuán pequeño sea el gesto, si se hace con amor, se convierte en un acto sagrado que agrada a Dios. Al practicarlo diariamente, verás cómo tu vida se llena de propósito y cómo tu entorno comienza a cambiar. Un acto de servicio a la vez. Otro hábito que alegra el corazón de Dios en la mañana es proclamar palabras de fe y declarar promesas bíblicas sobre la jornada. México, donde estamos acostumbrados a escuchar desde temprano noticias negativas, quejas por el tráfico, preocupaciones por la economía o comentarios pesimistas, aprender a hablar con fe marca una gran diferencia. Lo que decimos influye en cómo pensamos y en cómo vivimos. La Biblia enseña, de la abundancia del corazón habla la boca. Si al iniciar el día tu corazón está lleno de la palabra, tus labios pueden proclamar vida y esperanza. Proclamar no significa repetir frases vacías, sino declarar con convicción lo que Dios ya ha dicho. Por ejemplo, al despertar puedes decir, hoy el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy su misericordia es nueva para mí. Estas declaraciones alinean tu mente y tu espíritu con la verdad eterna. En lugar de dejarte dominar por el miedo o la duda, muchos mexicanos crecimos escuchando frases populares como échale ganas, no te rajes su ánimo. Son expresiones que motivan, pero cuando las unimos a la palabra de Dios, se convierten en dinamita espiritual. Decir, con Dios a mi lado, no me rajo, no es solo un dicho, es una declaración de fe que fortalece el alma. La proclamación transforma simples palabras en un escudo contra la desesperanza. Imagina comenzar tu mañana proclamando promesas sobre tu familia. Mis hijos son benditos del Señor. Mi casa servirá a Jehová. La paz de Cristo gobierna en nuestro hogar. Al hacerlo, estás sembrando vida sobre tu descendencia. En un país donde tantas familias sufren divisiones y violencia, proclamar fe es como plantar árboles de esperanza que darán fruto en su tiempo. La proclamación también es un arma contra la tentación y el desánimo. Cuando surgen pensamientos negativos, vas a fracasar, nadie te quiere, puedes responder con palabras de fe. Soy amado por Dios. Tengo propósito en Cristo. Soy más que vencedor por medio de Él. Esta práctica no es autoayuda, sino verdad bíblica aplicada a la vida cotidiana. En la tradición mexicana, muchas abuelas acostumbraban bendecir y proclamar sobre sus nietos, Dios te cuide, Dios te prospere. Esas palabras marcaban identidad y destino. Recuperar esa costumbre es vital. Cuando un padre proclama bendición sobre sus hijos cada mañana, está construyendo una base firme para su vida espiritual y emocional. También es importante proclamar fe sobre nuestro país. México enfrenta retos enormes: violencia, pobreza, corrupción, pero podemos declarar, México pertenece a Cristo. Habrá justicia en nuestra tierra, la paz de Dios reinará en nuestras ciudades. Aunque parezca idealista, estas proclamaciones son actos de esperanza que nos impulsan a trabajar por un cambio real, confiando en que Dios puede transformar incluso las situaciones más oscuras. Un ejercicio práctico es preparar una lista de versículos de promesas y repetirlos cada mañana. Escríbelos en tu cuaderno, pégalos en el espejo o guárdalos en tu celular. Al proclamarlos en voz alta, no solo entrenas tu mente, también alimentas tu espíritu. Con el tiempo, esas palabras se convierten en parte de ti y salen naturalmente en momentos de crisis. La proclamación también inspira a otros. Cuando alguien escucha que hablas con fe en medio de problemas, se sorprende y se anima. Tus palabras se convierten en testimonio. Tal vez en tu oficina alguien escucha que dices, hoy confío en que Dios abrirá puertas, y esa frase despierta curiosidad. Así, la proclamación no solo te fortalece a ti, sino que evangeliza con sencillez. Finalmente, proclamar con fe nos recuerda que Dios sigue siendo fiel,
A veces las circunstancias parecen contradecir lo que decimos, pero al proclamar, elegimos creer más en la promesa que en el problema. Y esa actitud agrada a Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, el hábito número 11 es claro. Usa tus mañanas para proclamar palabras de fe. Hazlo con convicción, con la Biblia en mano, con gratitud en el corazón. Verás cómo tu día cambia, cómo tu ánimo se fortalece y cómo tu entorno se llena de esperanza. Otro hábito que agrada a Dios en las mañanas es cuidar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. En México solemos iniciar el día con un café bien cargado, a veces con un pan dulce, unos chilaquiles o unos tacos de canasta en el camino al trabajo. Nada de eso está mal en sí mismo. Pero muchas veces olvidamos que la manera en que tratamos nuestro cuerpo también forma parte de nuestra vida espiritual. La Biblia enseña, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? No se pertenecen a sí mismos. Esta verdad nos recuerda que cada acción física tiene un impacto espiritual. Cuidar el cuerpo no significa obsesionarse con la apariencia o seguir modas pasajeras, sino honrar a Dios en lo cotidiano, descansar lo suficiente, alimentarse de manera equilibrada, hacer ejercicio, evitar excesos que dañan la salud. Cuando despertamos y dedicamos unos minutos a estirarnos, respirar profundo, tomar agua y agradecer por un nuevo día, estamos reconociendo que la vida física también es un regalo divino. En nuestra cultura, donde muchas veces el ritmo acelerado lleva a descuidar la salud, este hábito se convierte en un acto de obediencia y gratitud. Piensa en la diferencia entre iniciar la jornada con cansancio acumulado, mal humor y prisa, o hacerlo con energía, calma y agradecimiento. El cuerpo responde a lo que sembramos en él. Si lo cargamos de ansiedad, comida en exceso y falta de descanso, será difícil mantener una mente clara para orar, trabajar o bendecir. En cambio, si lo cuidamos, tendremos fuerza para servir y ánimo para enfrentar los retos. En la tradición mexicana, los abuelos solían comenzar el día con caminatas al aire libre, un vaso de agua tibia o alguna infusión natural. Esas prácticas sencillas tenían un gran valor, porque mantenían el cuerpo activo y la mente despejada. Recuperar esas costumbres puede ayudarnos a vivir una espiritualidad integral. El Espíritu Santo obra en nosotros, pero también quiere que administremos bien el cuerpo que se nos confió. Cuidar el cuerpo también incluye evitar lo que lo destruye: adicciones, desvelos constantes, estrés mal manejado. Muchos en México luchan con el exceso de alcohol, tabaco u otras sustancias que deterioran lentamente la salud. Comenzar la mañana pidiendo al Espíritu fuerza para resistir esas tentaciones es parte del hábito de honrar el templo que somos. Cada decisión, incluso la de qué desayunar o cuánto tiempo dormir, puede ser una ofrenda al Señor. Otro aspecto es usar el cuerpo para adorar, levantar las manos en oración, arrodillarse con humildad, cantar con entusiasmo, incluso caminar mientras se medita la palabra. Son formas de involucrar lo físico en lo espiritual. Dios no nos creó solo como espíritus, sino como seres completos. Y cuando el cuerpo participa en la devoción, la fe se vuelve más tangible. Cuidar el cuerpo también repercute en el servicio a los demás. Un padre que cuida su salud tendrá más energía para jugar con sus hijos. Una madre que descansa bien tendrá más paciencia para enseñar. Un joven que mantiene disciplina en su cuerpo tendrá más claridad para decidir. Así, el cuidado personal deja de ser egoísmo y se convierte en preparación para amar mejor. Imagina que cada creyente en México asumiera este hábito cada mañana: beber agua en vez de refresco, caminar unas cuadras para ejercitarse, desayunar con moderación, evitar la queja del cansancio y, en su lugar, agradecer por tener un día más de vida. Esa disciplina
repetida día tras día, fortalecería no solo la salud física, sino también la espiritual y emocional. En definitiva, el hábito número 12 es reconocer que tu cuerpo es templo de Dios y cuidarlo como tal. No se trata de buscar perfección, sino de honrar al Creador en cada decisión cotidiana. Cada mañana, dedica un momento para cuidar tu cuerpo y entrégalo a Dios como instrumento de su gloria. Descubrirás que tu vida espiritual se fortalece cuando tu cuerpo también está en sintonía con la voluntad divina. Otro hábito que agrada al Señor en la mañana es buscar la paz interior y practicar el silencio ante Dios. En México vivimos en medio de un ruido constante. El claxon de los carros en la Ciudad de México, los vendedores ambulantes que gritan sus productos, la música que suena en cada esquina, los anuncios por altavoz en los mercados, las conversaciones familiares donde todos hablan al mismo tiempo. En medio de ese bullicio, el alma anhela momentos de quietud. El salmista decía: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Este llamado sigue siendo urgente para nosotros hoy. La paz interior no se consigue únicamente con técnicas de relajación o vacaciones en la playa. La verdadera paz nace de la certeza de que Dios está en control. Comenzar la mañana buscando esa calma es como ajustar el corazón a la frecuencia del cielo. Puedes lograrlo dedicando unos minutos al silencio consciente. Apagas el celular, cierras los ojos, respiras profundo y repites en tu mente: Señor, aquí estoy. Ese gesto sencillo abre espacio para escuchar su voz y descansar en su presencia. En la cultura mexicana, muchos buscan la paz en rituales, música o reuniones sociales. Sin embargo, el silencio espiritual es distinto. No se trata de huir del ruido externo solamente, sino de acallar las tormentas internas. A veces despertamos con ansiedad, pensando en las deudas, en la seguridad del barrio, en la salud de un ser querido. Es ahí donde necesitamos pausar y dejar que la paz de Cristo gobierne el corazón. Él dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Esa paz se recibe, no se fabrica. Practicar el silencio matutino es un entrenamiento. Al principio puede ser incómodo porque la mente divaga o aparecen pensamientos dispersos, pero con práctica ese espacio se convierte en un refugio. Imagina una madre que se levanta 15 minutos antes que sus hijos para sentarse en la cocina en silencio y orar, o un trabajador que, antes de arrancar su moto rumbo al trabajo, se detiene a escuchar la brisa y agradecer a Dios, o un estudiante que, en lugar de revisar redes sociales al despertar, dedica unos minutos a estar en silencio con el Señor. Estos momentos aparentemente pequeños generan un impacto enorme en la vida espiritual. La paz interior también implica perdonar. Muchas veces el ruido del alma viene de rencores no resueltos. Cada mañana es una oportunidad para soltar esas cargas. Decir: hoy decido perdonar a quien me ofendió. Abre el corazón para que fluya la paz. En un país donde la violencia y las ofensas son comunes, practicar el perdón diario es un acto revolucionario. El silencio no significa ausencia de acción, sino preparación. Es como el músico que afina su instrumento antes de tocar. En el silencio, el Espíritu Santo afina nuestra alma para enfrentar el día. Tal vez la respuesta que buscas para un problema llegue en esos minutos de quietud. Tal vez la fuerza que necesitas para soportar una prueba nazca de ese tiempo callado ante Dios. La paz interior también se refleja en nuestras relaciones. Una persona que inicia el día en calma responde con paciencia en el tráfico, escucha con atención en la oficina, trata con ternura a su familia. En cambio, quien comienza con ansiedad transmite tensión a todos. Por eso este hábito no solo agrada a Dios, sino que bendice a los demás. En México tenemos una frase sabia: el que se enoja pierde. Y es cierto, la falta de paz nos hace tomar malas decisiones, hablar de más, herir a otros. La paz, en cambio,
nos dá dominio propio. Cada mañana, al buscar la calma en Dios, recibimos esa fuerza invisible que nos sostiene ante cualquier circunstancia. Así que el hábito número 3 es este: detente, guarda silencio, recibe la paz de Cristo. No importa si son 5 minutos o media hora. Lo esencial es abrir espacio para que Dios reine en tu interior. Descubrirás que ese silencio no es vacío, sino plenitud. Y cuando salgas a enfrentar el bullicio del mundo, llevarás dentro una paz que nada ni nadie podrá robarte. Otro hábito que agrada a Dios al iniciar la mañana es compartir la fe con alegría y testimonio. No se trata de dar un sermón a todos los que encontramos, sino de reflejar con nuestra vida, desde temprano, la luz de Cristo. O México, donde la convivencia comienza en la familia al desayunar juntos, en el saludo a los vecinos, en la plática con el chofer del camión o el taxista. Cada interacción puede ser una oportunidad para mostrar la fe de manera natural. Compartir la fe inicia en casa, cuando los padres oran con sus hijos antes de salir, cuando bendicen los alimentos con sinceridad, o cuando ponen música cristiana en la cocina. Están sembrando semillas en el corazón de su familia. No hace falta hacer largos discursos, basta convivir de manera coherente. Los niños y jóvenes aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Y si observan a sus padres iniciar la jornada con alegría y confianza en Dios, ellos también lo imitarán. También podemos compartir la fe en el camino. Muchos mexicanos pasan largas horas en transporte público. Ese tiempo puede ser un espacio para leer un versículo y compartirlo en redes sociales, para responder con amabilidad al compañero de asiento, o incluso para ofrecer una sonrisa a alguien que se nota cansado. Son gestos sencillos que transmiten esperanza. A veces una frase corta como ánimo, Dios está contigo, puede marcar la diferencia en la vida de una persona. Compartir la fe no siempre significa hablar, sino actuar. Un trabajador que rechaza la corrupción y hace su labor con honestidad, ¿ya está predicando? Un estudiante que defiende sus valores con respeto también está compartiendo su fe. Un comerciante que trata con justicia a sus clientes refleja el carácter de Cristo. En un país donde muchas veces la trampa y el abuso parecen normales, vivir con integridad es un testimonio poderoso. La alegría es parte esencial de este hábito. La fe triste y apagada no atrae a nadie. En cambio, la fe alegre contagia. México es un país lleno de fiestas, música y colores. Esa misma energía puede reflejarse en la manera en que compartimos la fe. No se trata de ignorar los problemas, sino de mostrar que, a pesar de ellos, tenemos una esperanza firme. Cuando alguien nos ve cantar mientras trabajamos o mantener la calma en medio del tráfico, se pregunta de dónde viene esa alegría. Y ahí surge la oportunidad de hablar de Cristo. Las redes sociales también son un medio importante. En lugar de usarlas solo para quejarse o difundir malas noticias, podemos compartir versículos, reflexiones o simplemente frases de ánimo. Muchos jóvenes en México descubren el Evangelio por un video corto, una canción o una publicación sencilla que alguien decidió subir. Cada mañana podemos decidir qué sembrar en esas plataformas: miedo o esperanza. ¿Qué es fe? Otro aspecto es la disposición de escuchar. Compartir la fe no es imponer, sino acompañar. Tal vez en la mañana alguien se acerque a contarte su problema. En lugar de dar un consejo apresurado, puedes escuchar con paciencia y luego decir: voy a orar por ti. Ese gesto muestra compasión y abre el corazón del otro. A veces la mejor predicación es un oído atento y una palabra de aliento. En la tradición mexicana, las posadas, peregrinaciones y fiestas patronales han sido espacios para compartir la fe comunitariamente. Hoy, aunque las costumbres cambien, el espíritu debe permanecer, anunciar con gozo que Dios está con nosotros. Cada creyente puede ser una posada viviente, un lugar donde otros encuentren refugio y luz. En resumen,
El hábito número 14 es decidir compartir la fe desde la mañana con alegría, coherencia y sencillez. Hazlo en casa, en el trabajo, en la calle, en las redes. No necesitas discursos elaborados, solo un corazón encendido por el amor de Cristo. Verás cómo tus palabras y acciones se convierten en semillas que germinarán en el tiempo de Dios. El último hábito que agrada profundamente a Dios en la mañana es consagrar todo el día en sus manos, orar, leer la palabra, agradecer, obedecer, depender del Espíritu Santo, ayunar, alabar, escribir, bendecir, servir, proclamar fe, cuidar el cuerpo, buscar la paz y compartir la fe son pasos valiosos, pero todos encuentran su plenitud cuando decidimos entregar la jornada entera al Señor. Es como amarrar un racimo de flores con un listón. Cada práctica tiene belleza por sí misma, pero juntas y ofrecidas a Dios forman un regalo perfecto. Consagrar significa apartar, dedicar, rendir. En México tenemos tradiciones de consagración muy arraigadas. Las familias que presentan a sus hijos a la Virgen de Guadalupe o a los santos patronos de su pueblo, las comunidades que hacen procesiones para poner bajo protección divina sus campos y cosechas, las madres que rezan con devoción entregando la vida de sus hijos a Dios antes de que salgan de casa. Ese espíritu de consagración refleja un anhelo profundo, reconocer que todo lo que tenemos y hacemos pertenece al Señor. Cada mañana podemos hacer lo mismo en lo personal. Señor, consagro a ti mis pensamientos, mis palabras, mis acciones. Que todo lo que haga hoy sea para tu gloria. Esa oración transforma la rutina en adoración. Ya no se trata solo de ir al trabajo, atender la casa o estudiar, sino de hacerlo como servicio a Dios. Pablo enseñaba, sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Cuando consagramos el día, cada tarea se convierte en ofrenda: preparar desayuno, manejar en el tráfico, contestar correos, cuidar a los hijos. Consagrar también implica confiar. Muchas veces despertamos con ansiedad por lo que no controlamos, exámenes, cuentas pendientes e enfermedades, inseguridad en la calle. Al consagrar el día, reconocemos que Dios tiene el control y que nosotros descansamos en sus manos. Esa confianza nos libera del miedo y nos da paz. En un país donde tantas personas viven con incertidumbre, aprender a confiar cada mañana es un acto de fe que da esperanza. Además, la consagración nos recuerda que somos instrumentos en las manos de Dios. Tal vez piensas que tu trabajo no tiene valor espiritual, pero cuando lo consagras, se convierte en servicio sagrado. Un chofer que maneja con honestidad, un estudiante que estudia con esfuerzo, una madre que cuida con amor. Todos ellos glorifican a Dios cuando consagran lo que hacen. La consagración también nos ayuda a mantenernos enfocados cuando llegan tentaciones o distracciones. Recordar que el día pertenece al Señor nos da fuerza para decir no. Si en la mañana entregaste tu jornada a Dios, será más fácil mantener la coherencia durante el día. Es como quien firma un compromiso. Cada decisión posterior se mide a la luz de esa entrega inicial. Este hábito final une a los anteriores y les da sentido. Orar, leer la palabra, agradecer, obedecer, servir y proclamar fe son expresiones concretas de esa consagración. Sin ella, las prácticas pueden quedarse en rutinas vacías. Con ella, todo adquiere propósito eterno. Imagina que cada creyente en México consagrara su día al amanecer, millones de voces subiendo al cielo diciendo: Señor, este día es tuyo. ¿Qué impacto tendría en la sociedad? Habría más honestidad, más amor, más esperanza. Porque cuando el pueblo de Dios se rinde a Él desde temprano, el país entero se ilumina con su luz. Por eso, el hábito número 15 es consagrar tu día entero al Señor. Hazlo con palabras,
con gestos, con decisiones. No importa cuán ordinario parezca lo que harás, si lo ofreces a Dios, se convierte en extraordinario. Y al final del día podrás mirar atrás y decir, hoy caminé con el Señor y todo lo que hice fue para su gloria. Ese es el mayor regalo que podemos darle cada mañana. Un corazón totalmente consagrado,